días, bienvenidos a esta ronda del primer concurso nacional de debate sobre derechos humanos. El tema que debatiremos el día de hoy es si es válido limitar la libertad personal mediante la figura del arraigo. Los jueces que nos acompañan el día de hoy es la licenciada Paloma Lugo Saucedo, quien presidirá este jurado, acompañado del licenciado Gerardo Blanco Guerra y el licenciado Víctor Manuel Sánchez Valdés. Los equipos que debatirán el día de hoy son: a favor, el equipo 339, está conformado por Roger Iván Cupuc y Luis Miguel López García. El equipo en contra es el equipo 235, que está conformado por Carla Susana Martínez Báez y Carolina Ramírez de León. Serán auxiliados por Ana Isabela. Les recuerdo a los presentes que apaguen sus celulares o los mantengan en modo vibrador, así como que se abstengan de hacer cualquier cosa que pueda distraer a los participantes. Sin más por el momento, me permito comenzar. Cedo la palabra al equipo a favor para su primera intervención. Muy buenas tardes, honorable jurado calificador, compañeros participantes. Nosotros estamos a favor de la figura de limitar la libertad personal de acuerdo a la figura de la RAI. Actualmente nuestro país vive momentos de sumamente importante, de gran inseguridad, en el cual el Estado mexicano tiene que tomar medidas excepcionales para poder garantizar la investigación y para ello poder determinar la culpabilidad o la inocencia de las personas indiciadas que se apegan en estos casos específicos. Por eso, la figura del arraigo, sumamente discutida, pero vitalmente necesaria en el marco jurídico constitucional, tiene puntos importantes para que prevalezcan. Es válido porque permiten salvar la vida de la víctima, en la cual muchas veces, y como hemos visto, son agredidas y son amenazadas, y de igual forma se le violentan sus derechos humanos cuando se encuentra en una seguridad permanente. De igual forma, el arraigo no se aplica ante cualquier persona, y seguramente nuestras compañeras afirmarán que es una medida que no tiene un control judicial. Sin embargo, cabe destacar que esta figura, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos, en el artículo 16, expresamente señala que solamente se aplica en los casos de delincuencia organizada. Y para poder hacer esta especificación, les voy a leer lo que dice en relación a este término. Se entiende por delincuencia organizada a una organización de 3 o más personas para que cometen delitos en forma permanente o reiterada en los términos de ley en la materia. Cabe destacar que aquellas personas que se encuentran bajo esta figura jurídica no son personas comunes y corrientes, son personas que se encuentran relacionadas a hechos delictuosos en virtud a este tipo de delitos. De la misma manera, cabe destacar que para que el Ministerio Público pueda solicitar esta figura, se tiene que comprobar esta relación de indicios, y solamente será aplicada a través de una sentencia de un juez que lo permita. Por lo tanto, no es una figura sin un control judicial. De igual manera, nuestras compañeras van a afirmar que violentan los tratados internacionales o que nuestra figura jurídica del arraigo simplemente va en contra de los principios. Cabe destacar que es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha elevado a esta figura y sobre todo a todas las figuras constitucionales que son de la norma jerárquica mayor, y en el caso de la limitación de los derechos en casos debidamente específicos se podrán limitar estos derechos personales. Y más adelante hablaremos sobre este test de ponderación y proporcionalidad en relación a estas figuras. Es cuanto. Detenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su primera intervención. Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala, honorables jueces. Nosotros somos el equipo 235, conformado por Elizabeth, Carolina, Leopoldo y su servidora Carla. Los sistemas de corte acusatorio en todo el mundo se basan en el paradigma de los derechos humanos. Ferraioli
máximo exponente del garantismo penal, nos sugiere analizar cuidadosamente las medidas cautelares que imponen límites a nuestra libertad personal. El principio de presunción de inocencia es uno de los pilares del garantismo penal. Ferrajoli sostiene que la culpa y no la inocencia es la que debe ser demostrada. Es una premisa lógica, ya que se garantizan los derechos de las personas detenidas en cualquier proceso penal. El arraigo es un producto mexicano, dedicado a detener personas que no han sido ni acusadas de un delito ni vinculadas a un proceso. El arraigo es una figura que acepta la mediocre capacidad de investigación de nuestros cuerpos policíacos, limitando la libertad de una persona hasta por 80 días. En esta exposición demostraremos que el arraigo es una medida excesiva, arbitraria y propia de un Estado policíaco que es deficiente y represor. Una política criminal encaminada a reaccionar conforme a un estado de emergencia que no es constitucional ni convencional. El arraigo no es compatible con nuestra reforma penal de 2008. El legislador nunca menciona un estado de excepción ni suspensión de garantías, mucho menos evoca el derecho del enemigo, penal del enemigo. En contrario, evoca el garantismo penal. Señores, esto no es un estado de excepción, ni se cumplen con los requisitos para limitar los derechos más allá de lo razonable. Y siguiendo la teoría de Roxin, un derecho penal que no es cuidado ni reflexionado, termina por abandonar una teoría del delito para retroceder a una situación de arbitrariedad y probabilidad. En este mismo debate, demostraremos cómo el derecho internacional acusa la aplicación del arraigo, no como la excepción, sino la regla. El Estado incurre en una responsabilidad internacional cuando la figura del arraigo, al implementarla, violenta sistemáticamente los derechos y las libertades de las personas detenidas, llegando hasta actos de tortura y violencia, que no hacen más que lastimar directamente la dignidad de la persona. Concluyo. Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su segunda intervención. Buenas tardes, jurado, compañeras. ¿Es válido limitar el derecho a la libertad personal mediante la figura del arraigo? Nosotros estamos defendiendo que sí. Pero empecemos también dejando en claro el término de el arraigo, de acuerdo a como está en la Constitución, y leo al pie de la letra para evitar tergiversar la información. A petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que les dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Entonces es cuando vemos que son 3 fines bajo los cuales se aplica el arraigo actualmente. Ya no es como antes, y el arraigo tiene una visión de derechos humanos. Ya no se arraiga para investigar. Actualmente existen las causas y es para evitar que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, para proteger los derechos de la víctima, así como los del inculpado, y para asegurar el éxito de la investigación, porque ya existe la averiguación previa, ya hay causas que inculpan al iniciado, ya hay cosas que nos apuntan en su dirección. Por lo tanto, es necesario arraigarlo para poder asegurar que en caso de que sea culpable, se le ponga una sentencia. Entonces, de esta manera vemos cómo sí es válido limitar el derecho humano a la libertad, porque la regla principal es esta: los derechos humanos no son absolutos, sí se pueden limitar, y el Estado está facultado, si vemos los tratados internacionales, para limitar los derechos. ¿Cómo se faculta o cómo podemos limitar el derecho? Existen diversos test, como habíamos mencionado, el test de ponderación, bajo cuáles 3 principios se tiene que ver. Primero, que exista una ley y que no esté en contra de la Constitución. Ya vimos que está dentro de la Constitución, por lo tanto, sí es el primer punto sí es válido. El segundo, que tenemos que ver acerca de la racionalidad, si hay un fin necesario, si hay una problemática que es la de la inseguridad en México, y a través del arraigo podemos asegurar que las personas
se fuguen y se sustraigan de la acción de la justicia. Por lo tanto, la segunda también se cumple. Y la tercera es si la medida es proporcional. Vemos que sí es proporcional porque sí permite entonces la averiguación previa. Ya no es como antes, ya no se hace como en el sexenio de Felipe Calderón. Actualmente, desde la regulación, ya tienen una visión de los derechos humanos. Por lo tanto, esta medida es válida para limitar el derecho a la libertad personal, para asegurar otros derechos. Además, vemos que en lugar del arraigo, donde son centros federales para el arraigo, lo cual permite que la persona también esté protegida para que no pudiera haber algún ajuste de cuentas entre las bandas del crimen, de delincuencia organizada, y evitar así daños. Vemos entonces cómo esta medida es válida para limitar la libertad personal. ¿Es cuánto? Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su segunda intervención. El arraigo es un fraude constitucional. La reforma garantista del 2008 fue durante el sexenio de Felipe Calderón. En su exposición de motivos no da ningún argumento de peso para ser incluido en el texto constitucional. Solamente dice que como la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional, entonces hay que incluirlo en el texto constitucional. Esta es una solución simplista ante un problema complejo. Y caemos en lo que mi compañera menciona, en la teoría de Roxin. Cuando se implementa una medida sin reflexión y sin estudio, caemos en un mundo de probabilidad y arbitrariedad. Y he aquí el fraude. La Suprema Corte de Justicia no declaró inconstitucional el arraigo por no estar en el texto constitucional, evidentemente. Lo declaró inconstitucional por violar los artículos 11, 16, 18, 19, 20 y 21 de nuestra Constitución Política, además de los artículos 5 y 7 del Pacto de San José. Como diría Locke, los derechos hay que tomarlos en serio. Mis compañeros dicen que la Suprema Corte dijo que es constitucional. Bueno, la Suprema Corte no es infalible. Infinidad de veces lo hemos visto, no es infalible y ha tenido que corregirse. En este caso también mis compañeros mencionan que no son personas comunes y corrientes, pero son personas. Estamos hablando de los derechos de la persona y su libertad personal. Ahora bien, ¿es válido menoscabar la libertad personal mediante la figura del arraigo? No. El arraigo es una medida que debe ser exterminada de nuestro régimen jurídico por ser incompatible con el garantismo al que todo Estado de Derecho debe aspirar. La Corte Interamericana, cuyas resoluciones son vinculantes para el Estado mexicano, siempre que éstas sean favorables para la persona, es muy clara. En el caso Suárez Rosero contra Ecuador, dice, señala expresamente, el Estado, le hace México, no debe restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios. Y cabe señalar que el caso Suárez Rosero se trata de prisión preventiva, donde ya existe una vinculación al proceso, elemento mínimo que el arraigo no cumple siquiera. Y ahora, respecto a la necesidad de que el detenido pueda impedir el desarrollo eficiente de la investigación o que éste se pueda sustraer de la acción de la justicia, pues vamos a citar a la Suprema Corte en dos jurisprudencias donde señala en sus últimas líneas que, sobre el arraigo, que al evitar la sustracción de la persona señalada como probable responsable de un acto o de un hecho posiblemente constitutivo de delito. Es decir, todavía no se ha definido que el hecho en cuestión sea un delito. Entonces la necesidad no existe realmente. Además, el Estado tiene la obligación de ser inteligente en las medidas que va a utilizar, sobre todo cuando ya tiene una extensa lista de medidas cautelares, son 16 en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde estas medidas, y lo dice tal cual, el artículo 155 también persigue el fin de que no se sustraigan de la acción de la justicia, entre otros. De hecho, menciona más. Por ejemplo,
la presentación periódica de la persona en cuestión, garantías económicas, vigilancia, restricciones migratorias o localizadores electrónicos. Aquí sí debería haber ponderación. Cuando existen medidas alternativas se deben elegir aquellas medidas que vulneren menos los derechos que se pretenden afectar. La Corte Interamericana repudia este tipo de prácticas arbitrarias. Lo ha demostrado en innumerables precedentes y vamos a citar el caso Dangarambandar versus Surinam, donde dice que nadie puede ser detenido mediante prácticas que aún calificadas de legales, o sea, aún que estén en el texto normativo, aún calificadas de legales, puedan reputarse como incompatibles con los derechos fundamentales de las personas por ser irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Y hasta parece que estamos describiendo el arraigo. Tomar una postura legalista es muy fácil y también es reprobable, porque no hay que confundir arbitrariedad con contrario a la ley. La Comisión de Derechos Humanos respecto al caso Hugo Van Alphen contra Países Bajos lo ha definido de esa manera, porque siempre hay que interpretar para que todas las cuestiones que puedan ser violatorias de derechos humanos queden cubiertas. Es decir, que no haya violaciones de derechos humanos a los detenidos. Suplir las deficiencias de las autoridades legislando figuras que pueden lastimar los derechos humanos de las personas es inaceptable, por ser el arraigo una medida punitiva, arbitraria y desproporcionada. Además, aquí no cabe el argumento de la excepcionalidad. Para que haya un estado de excepción, para empezar, se tiene que seguir un protocolo. Y tal vez a mí no me llegó el memo, pero el presidente no ha hecho ningún acto protocolario según el artículo 29 de nuestra Constitución y 27 del Pacto de San José, donde se puedan suspender las garantías. Y aún en estos casos existen mínimos, que es el debido proceso, por ejemplo, que el arraigo también vulnera. Concluyo. Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su tercera intervención. Cabe destacar que muy bien ha señalado que el arraigo es una medida cautelar, pero de la misma manera la medida cautelar es un acto de providencia judicial en el cual servirá para asegurar un derecho. Y hablamos de que el arraigo también protege los derechos humanos porque se asegura de que el inculpado esté de una forma concreta asegurado y que no se le violen sus derechos para que posteriormente el juez, al dictar una sentencia, no lo haga sin tener el conocimiento de las pruebas necesarias. Por eso hablamos de que el arraigo es muy necesario, porque no se puede dictar una sentencia si no se tienen las pruebas en las cuales podamos decir si es culpable o es inocente. Y de la misma forma ustedes indican que las personas relacionadas con el arraigo son personas, pero estas personas han estado involucradas en el crimen organizado de forma permanente o reiterada, y como bien lo había dicho en mi comentario anterior, no simplemente va, se le toma y se le lleva a los centros de arraigo. Cabe destacar que la figura del arraigo sirve, entre muchas cosas, para concretar la teoría del delito, que nuestro nuevo sistema penal sirve para poder llevar a cabo un procedimiento justo y debido. Esto en relación de que le permitirá al Ministerio Público recabar todas las pruebas necesarias para poder decir al juez cuáles son sus vínculos con estos delitos. Y si no los hay, pues se le va a declarar inocente. De igual forma, nuestro país cuenta con una soberanía para poder crear sus propios mecanismos de defensa y su marco jurídico. Y si bien los tratados internacionales se han manifestado en relación a los derechos inherentes del hombre, cabe destacar que es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, y citando lo que en su conclusión se dio,
las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que cuando en la Constitución hay una restricción expresa del ejercicio de los derechos humanos, se deberá atender a lo que indica la norma constitucional. Entonces estamos hablando de una figura legal que se debe de aplicar y que debe de permanecer, y destacando que actualmente se tiene con una visión hacia los derechos humanos para la protección tanto de la víctima como del inculpado. Y sobre todo porque la misión del Estado es proteger a la sociedad, es proteger esa armonía en la cual nosotros, si abrimos los ojos a la realidad, nos vamos a dar cuenta el estado en el cual se encuentra nuestro país. No podemos hablar de que estas personas simplemente son aprendidas, porque, repito, solamente se aplican en los casos de delincuencia organizada plenamente establecidos en el artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su tercera intervención. De nuevo, tomar una postura legalista es muy fácil. Y quiero dejar en claro que nosotros no dijimos que fuera una medida cautelar, pero da pie a que mencionemos lo siguiente. Es una medida punitiva, por lo menos materialmente, porque se le está deteniendo aun cuando no tiene una sentencia. Y entre las medidas cautelares, la última opción es la prisión preventiva. Y en el arraigo, la privación de la libertad es la primera opción. Y se le da mucho tiempo a las autoridades, demasiado, para investigar. La investigación anterior no es suficiente. Tienen que hacer bien su trabajo. Ahora bien, en la ponderación de la seguridad y la libertad, incluso en los escenarios más extremos, hay mínimos de derechos humanos que se tienen que respetar. Y entre ellos está el debido proceso, y con ello la certidumbre jurídica que no existe en el arraigo, porque ni siquiera hay, como ya mencioné, un delito que ya está establecido como tal que se le vincule a. Dicen que están plenamente vinculados a la delincuencia organizada. No se ha comprobado eso. Y como ya mencionó mi compañera, se tiene que comprobar la culpabilidad, no la inocencia. No se tiene que asumir en primera instancia que es culpable y que está vinculado a la delincuencia organizada. Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad, en el caso Tibi contra Ecuador, la Corte Interamericana definió 3 aspectos que, si se cumplen, estamos ante una medida arbitraria. Estos 3 aspectos son: 1, que no existen indicios suficientes para suponer que la persona imputada o detenida, en este caso, es autor o cómplice del delito. Para empezar, no se ha definido que es un delito, ¿cómo va a haber indicios suficientes para suponer que está vinculado? 2, no se puede comprobar su necesidad. Como ya expliqué, ya existen una serie de medidas cautelares que se pueden utilizar sin tener que privar la libertad del detenido. Y 3, se aplica durante un periodo excesivamente prolongado. Ahora bien, Colombia, un caso emblemático en Latinoamérica, con una guerra contra el narcotráfico, con guerrillas, con un estado de emergencia declarado, incluso en la figura más parecida al arraigo, lo máximo que detiene a una persona son 10 días, no 80. Ese es el máximo, 10 días. Ahora bien, esta es una medida como regla. Del 2009 al 2010 hubo 12 arraigos al día, señores, 12 arraigos. Y del 2008, que es la reforma constitucional, a la fecha ha habido más de 9,000 arraigados. Entonces, hemos dejado en claro que no es una excepción, es una regla, y que es completamente arbitrario y por ende debe ser exterminado de nuestro régimen jurídico. Concluyo. Tenemos el tiempo. Les recuerdo a los equipos que en su última intervención pueden compartir el tiempo entre ambos oradores si así lo desean. Cedo la palabra al equipo a favor para su cuarta y última intervención. Empezaré refutando algunas de las falacias que empezaron a mencionar nuestras compañeras en la postura en contra. Primero mencionan acerca de los casos como en Colombia, como en Ecuador, pero les recuerdo que no son vinculantes esos casos, solamente las sentencias emitidas por la Corte con respecto a México.
no con Colombia, no con Ecuador. Nos pueden servir como una referencia, pero no son vinculantes, no nos exigen y no obligan al Estado mexicano a cumplirlas, porque son situaciones diferentes, son contextos diferentes, por lo tanto no se apliquen en el contexto mexicano donde son problemas específicos. Bueno, mencionaba la compañera en su intervención anterior que no le llegó el memo y que por lo tanto no podía ser. Bueno, no sé si le tenga que llegar un memo específicamente a usted para que entonces la medida pueda ser válida. Por favor, eso es una falacia. Ustedes tratan de proteger a los victimarios, nosotros queremos proteger a las víctimas. ¿Por qué? Porque esas víctimas presentaron una denuncia, la denuncia generó una investigación, la investigación apuntó a una persona, por lo tanto es posible y se lleva el arraigo, porque ya hay una investigación previa, ya no se investiga simplemente, se arraiga para investigar, ya la investigación ya es previa, como lo dicen los diferentes informes, como lo dice también las reformas que se han estado haciendo para garantizar los derechos humanos, porque somos un Estado garantista. Mencionaba también que la Suprema Corte de Justicia no es infalible, que el sistema judicial es mediocre. Bueno, nada más se la pasan criticando, pero no están viendo cuál es la realidad. Mencionaba también que los delitos que el crimen en función no es un delito y por lo tanto no iba a ser necesario. Bueno, la delincuencia organizada, como lo marcan las leyes, como lo marca la Constitución, que es un hecho de 3 o más personas que permanente o reiteradamente cometen actividades delictivas, eso es delincuencia organizada, está tipificado, por lo tanto sí es necesario. No podemos cerrar los ojos y pensar que vivimos en un mundo color de rosa y que no es necesario el arraigo. Si se llevó a cabo es porque la situación lo ameritaba. Ahora bien, si en el pasado, antes de la reforma del 2008, pudiera haber violaciones de los derechos humanos, pudiera haber casos de tortura, existe también una reforma, hay una propuesta de reforma precisamente para eso. Primero está reducir el tiempo del arraigo a 35 días tratándose de delincuencia organizada, tener los indicios suficientes para que vinculen a la persona con la delincuencia organizada y para evitar los maltratos físicos y psicológicos. Los organismos protectores de los derechos humanos van a poder estar en todas las etapas del arraigo para vigilar que simplemente sea la libertad y que no pudiera haber un abuso en el uso de la fuerza. De esta manera se está teniendo una visión de los derechos humanos, porque es necesario, por lo tanto es válido limitar el derecho a la libertad personal, porque les mencionamos que no son absolutos los derechos. Si la persona está vinculada a la delincuencia y la investigación así lo amerita, ¿por qué no privarla para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia? Como sabemos, la delincuencia organizada cuenta con recursos abundantes, por lo tanto en cualquier momento pudieran alejarse para así seguir impunes. Entonces es donde vemos ahí la necesidad y la validez de limitar la libertad personal mediante esta figura. Además, también la Suprema Corte ya mencionó que eso fue en febrero del 2014, que la aplicación solo procede en delitos de delincuencia organizada, ya no cualquier delito, simplemente delincuencia organizada. Únicamente compete al Congreso de la Unión legislarlo, solo puede solicitarlo el Ministerio Público Federal y la autorización solo la decreta un juez federal. De esta manera ya estamos teniendo una visión no de que un Estado pueda incurrir en el abuso y violación de los derechos humanos, sino que nacional ya hay una mayor vigilancia, ya la CNDH, ya los diferentes organismos pueden vigilar que los derechos humanos sean protegidos, por lo tanto es necesario. Ustedes mencionaban nada más que como se debe procurar la inocencia, sí se debe cuidar la inocencia, pero también se debe proteger a las víctimas, se debe proteger a los ciudadanos mexicanos que temen por sus vidas, porque en cualquier momento pudiera haber un ajuste de cuentas que afectara a terceras personas. Nosotros queremos proteger a las víctimas, no a los victimarios. Y además es una medida también con mayor control judicial ilimitada, ya que desde 2011 al 2013 la cifra de arraigados se redujo en un 75%, al pasar de 2.550 arraigados a 630. Por lo tanto, vemos que ya hay una visión más global, ya no se detiene simplemente y se arraiga a las personas arbitrariamente, ya hay una investigación previa. Por lo tanto, seguimos con la postura de que es válido limitar el derecho a la libertad personal. ¿Es cuánto? Que tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su cuarta y última intervención. Nuestros compañeros mencionaron que no son vinculantes. Parece que no leyeron, no tienen el conocimiento de la contradicción de tesis número 209/2011, en donde dice que son vinculantes los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habiendo ya superado ese argumento, nuestros compañeros nos invitan a ver la realidad. Y la realidad es que sí hay violaciones a los derechos
derechos humanos. Entonces, seguimos en la postura de que no es válido limitar la libertad de la persona a través de la figura del arraigo. Una vez detenida la persona y librada una orden de arraigo, se encuentra indefensa, incomunicada, vigilada, despojada de sus derechos políticos, limitando su libertad personal. Está recluida. El Estado incumple con su deber de justicia, que está íntimamente relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que torna y cobra relevancia en la justicia penal. El arraigo no ayuda a la profesionalización de nuestro Ministerio Público, ya que parte de la premisa de que se arraiga para investigar y no a la inversa. Esto instaura un estado de comodidad en donde nuestro Ministerio Público cumple con su deber, con estándares muy bajos y con exigencias mínimas, atentando además contra el principio de eficiencia que está consagrado en el artículo 21 de la Constitución. Igualmente, estas prácticas dan cabida a que los agentes estatales violenten las garantías con el propósito de interrogar, amenazar y llegar hasta amenazas y actos de violencia. Señores, no hay razón alguna para seguir favoreciendo este tipo de prácticas. En conclusión, el Estado debe suprimir el arraigo del derecho penal. Porque el Estado lo único que ha hecho es ampliar un campo para que se violenten los derechos humanos de las personas detenidas. Hago uso de la palabra. Finalmente queremos mencionar que primero hay que tener un delito para tener victimarios. Tenemos el tiempo. De esta forma terminamos este debate. Les pedimos al público y a los participantes que por favor abandonen la sala, pidiendo a los equipos que permanezcan cerca para la ronda de requerimientos.